Muy buenas tardes, mi nombre es Dennis Small, este es el informe semanal, hoy es lunes 12 de mayo, este es el informe semanal del movimiento larouchista. Esta semana han habido una serie de avances muy tentativos, pero avances de todas maneras, en el cuadro estratégico que se pueden ver si observamos el cuadro de la totalidad de la situación y no vemos las cosas local por local. Es cierto que sigue habiendo un gran problema central, que es el problema de orientación económica y de solución de la crisis financiera y económica mundial, eh, que nos lleva a la respuesta a la pregunta que nos hacíamos anteriormente: ¿cómo es posible que hace 80 años hayamos derrotado el fascismo, pero no lo destruimos, no acabamos con ese problema? Sin embargo, primero veamos algunos de los puntos de avances, como digo, muy tentativos. Esto puede cambiar de la noche a la mañana, pero por ahora tenemos la siguiente situación. Número uno, se ha logrado una tregua, una cese al fuego, muy delicado, pero de todas maneras, entre India y Pakistán. La situación se había puesto color de hormiga, especialmente por el hecho de que los dos son potencias nucleares, pero afortunadamente hubo la intervención de varios lados, eh, seguramente de parte de Rusia, que habló con las dos partes, y también de parte del presidente Trump. Y esto es importante, muy útil, que hizo que Rubio y Vance hicieran llamadas, y después de una noche entera, pues se llegó a un acuerdo tentativo, básicamente para tener un cese al fuego y seguir con las discusiones para buscar una solución. Entonces, eso es algo relativamente positivo. Segundo, tenemos la situación de Ucrania, donde Putin, perdón, Putin, ante las exigencias repetidas de los países europeos y de Ucrania, que Rusia debería aprobar un cese al fuego de 30 días sin condiciones. Putin había dicho desde siempre que no podían hacer eso porque temían que en esos 30 días pues se utilizaría eso en Ucrania para volver a rearmarse, recuperar situaciones perdidas y demás. Entonces, ante esa insistencia, Putin, siendo el experto en judo, que lo es, tanto literal como metafóricamente, propuso una reunión de negociación sin precondiciones entre las dos partes, regresando a donde se dejaron las discusiones en Istambul en el 2022. Ahora, ante eso, Zelensky, ya sea porque lo presionaron desde Washington y hay indicaciones de que así fue, o porque él mismo reconoce que la situación en el campo de batalla es imposible para Ucrania en este momento, no solamente aceptó, sino como el gran actor de circo que es Zelensky, dijo: no solamente acepto, sino que voy a ir personalmente a Istambul y ahí espero a que llegue Putin. Ahora, Putin en ningún momento ofreció ir a Istambul, él, sino enviar equipos de negociadores. Y también en las últimas 24 horas, dos representantes rusos, tanto Peskov como Ushakov, dijeron que la idea de Rusia con esta propuesta es retomar las negociaciones donde habían cesado en el 2022 porque Ucrania se retiró de la discusión. Es decir, ya se habían puesto de acuerdo que Ucrania nunca entraría a la OTAN, se habían puesto de acuerdo en la desnazificación. Entonces Rusia no va a aceptar que se dé paso atrás en eso, no, eso ya no está sujeto a discusión, los otros temas sí. Hay que ver, no se sabe lo que va a pasar esta semana, pero eso está programado para el jueves. Algo seguramente va a ocurrir. El tercer punto delicado de un avance no de fondo, pero tentativo pero significativo, es que Trump anunció que ya no iba a seguir con los ataques a los hutíes en Yemen, que se habían puesto de acuerdo,
los hutíes dicen que no, pero tiene que haber algún tipo de discusión ahí. Y Trump anunció que ya no era necesario y que no iba a seguir esa guerra. Ahora, Trump hizo ese anuncio ante la visita que ya inició hoy al Oriente Medio con visitas a Arabia Saudita y a otros países, y los saudíes le hicieron saber a Trump, que de ninguna manera podrían recibirlo si seguía con los ataques en contra de los hutíes en este momento. Entonces, por cualquiera que sea la razón, por lo menos sí se declaró un cese al fuego ahí también. Ahora, han habido mucha fanfarronería sobre la visita de Trump, él mismo diciendo que van a haber grandes anuncios, pero no quiere decir cuáles, y hay muchos rumores, mucha especulación. A nosotros no nos gusta entrar en especulaciones, pero lo que ha estado en la mesa de discusión por meses y hasta años es un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita eh, para inversión por parte de Arabia Saudita en Estados Unidos, $1 billón al año, es decir, usar el superávit que ellos tienen en su fondo de inversión en diferentes áreas a cambio de que Estados Unidos suministre armas cada vez más sofisticadas a Arabia Saudita. Esos elementos de la discusión son muy posibles. Lo que siempre había exigido hasta este momento Estados Unidos es que Arabia Saudita tenía que reconocer también a Israel, cosa que Israel urgentemente requiere, y los saudíes han dicho siempre y seguirán diciendo, en mi opinión, que eso no lo van a hacer hasta que Israel no reconozca primero o a la vez al Estado palestino. Tiene que haber una solución de dos estados. Obviamente tiene que parar el genocidio también en Gaza. Yo no creo que Arabia Saudita esté en una posición, especialmente con lo que está pasando ahora en Gaza, para simplemente reconocer a Israel a cambio de nada. Entonces, habrá que ver cuál va a ser el desenlace de la visita de Trump, si tiene o no un gran anuncio. Lo que sí es cierto es que va a haber una reunión en Naciones Unidas del 2 al 4 de junio sobre el tema de lograr una paz negociada en el Oriente Medio. Esto organizado por Arabia Saudita y Francia, y lo que han dejado circular los franceses es que quizás reconozcan en este momento que reconocer a Palestina. No lo han hecho hasta el momento, pero Macron dice que en algún momento lo van a hacer, es cuestión de encontrar el momento oportuno. En todo caso, para que se pueda resolver verdaderamente lo que está ocurriendo en esta región, como ustedes saben, Lyndon LaRouche y ahora Helga Sepp-LaRouche, hemos estado, todo el movimiento LaRouche, impulsando la importancia del plan Oasis de desarrollo económico de proyectos de infraestructura de beneficio mutuo para todas las partes en la situación del Oriente Medio como la base necesaria para la paz, que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, y eso es lo que se requiere en esa situación. Por lo tanto, nosotros estamos en una movilización en estas 3 semanas más o menos que quedan antes de la conferencia del 2 al 4 de junio para lograr que el tema del Plan Oasis esté en la mesa de discusión, en las negociaciones y diálogos que están ocurriendo en torno a la crisis del Oriente Medio. Entonces, ese es un tercer punto donde hay un poco de bases para optimismo. Y el cuarto punto, que también hay que decirlo de manera condicional, porque realmente no sabemos, algunos quizás sabrán, pero hay más especulación que conocimiento verdadero, pero el nuevo Papa, León XIV, ofrece, da pie a un optimismo cauteloso, cauteloso simplemente porque desconocemos lo que va a ser, pero todos los indicios hasta este momento son bastante positivos, empezando por el hecho de que escoge como su nombre de papa a León, eh,
el último León. León XIII es el autor de Rerum Novarum del siglo XIX, la gran encíclica, y él siendo el Papa del Obrero, y la encíclica Rerum Novarum sobre eso y sobre la parte económica que ha sido tan fundamental en la orientación positiva, la corriente positiva, debo decir, dentro de la Iglesia Católica a lo largo del siglo XX y XXI. Entonces, si este Papa va a regresar a esas ideas, magnífico. Lo que también ha hecho muy claro León XIV, que por un lado, pues algunos dicen que es el primer Papa americano, a otros que dicen que es el segundo Papa de Sudamérica después de Francisco, porque vivió por 40 años en Perú, y él mismo lo dice, es su segunda patria. Entonces eso es bastante positivo en el sentido de que él obviamente tiene conocimiento de primera mano de lo que es el problema de la pobreza, el problema del desarrollo. Eh, y hay ese aspecto de continuidad con Francisco que esperamos que sea sólido, pues. Ahora, las primeras declaraciones de León XIV han sido siguiendo la línea de Francisco sobre el tema de la paz, la urgencia de la paz, tanto en Ucrania como en Gaza. Y, por ejemplo, en sus primeras palabras, una de las cosas que dijo León XIV es lo siguiente: en el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial fragmentada o por partes, como ha afirmado muchas veces el Papa Francisco, yo también me dirijo a los líderes mundiales, repitiendo el llamado de siempre: nunca más la guerra. Ahora, esto tiene, en esta pequeña frase, tiene dos aspectos muy positivos, además del hecho de que se está refiriendo a la necesidad urgente de la paz. Primero, es citar al Papa Francisco en esta idea de que ya estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes o fragmentada, pero también el uso de la frase nunca más la guerra es muy importante porque hay elementos sionistas que han expresado que ellos tienen control absoluto y total de la frase nunca más, y que no se puede usar la frase nunca más sino para referirse al holocausto en contra de los judíos durante el periodo de Hitler. Ahora, como lo dicen muchos dirigentes judíos hoy en Israel y en otros lados, por supuesto, nunca más, pero nunca más quiere decir nunca más en contra de nadie. O sea, esto no se puede hacer en contra de los palestinos en Gaza y así por el estilo. Entonces me parece significativo que el Papa Francisco haya hecho esa reflexión, y habrá que ver exactamente la dirección en que se mueve. Ahora, el tema de Rerum Novarum, y el tema de León XIII es algo bastante significativo, eh, porque es donde se plantea la doctrina social de la Iglesia, es decir, esa parte donde la Iglesia Católica retoma ciertas verdades universales que se aplican no nada más dentro de la fe o el rito católico, sino que son verdades universales respecto a la economía, respecto a las leyes humanas y demás. Y les quiero mencionar en ese sentido eh, un escrito muy importante de Lino LaRouche. Se llama La ciencia de la economía cristiana. Ahora, este escrito Lino LaRouche lo escribió cuando, al principio de sus 5 años de cárcel, que fue encarcelado por George Bush como preso político absolutamente inocente, y Lino LaRouche lo escribió en la cárcel. Otros fuimos a la cárcel con LaRouche, y su servidor tradujo este libro junto con otro compañero al español, y esta es la edición que tenemos. LaRouche empieza el prefacio de este libro, se llama En el centenario de Rerum Novarum, y dice lo siguiente. Dice que la oración a la que me refiero del texto de la encíclica de Rerum Novarum,
que coincide, dice Larouche, con la Suma Teológica de Santo Tomás, es la siguiente, dice Larouche. Está la cita de Rerum Novarum. Hay obligación de obedecer las leyes solo en cuanto convienen con la recta razón y consiguientemente con la sempiterna ley de Dios. Es decir, la verdad viene no simple de la declaración o por autoridad, sino porque son coherentes con la recta razón. Y luego Larouche sigue diciendo, el pasaje indicado de la Suma Teológica de Santo Tomás dice lo siguiente, cita, la ley humana tiene razón de ley solo en cuanto se ajusta a la recta razón, y así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley inicua, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. Entonces, en base a eso, Larouche prosigue y dice lo siguiente. Rerum Novarum examinó hace 100 años cómo remediar el mal que en ese entonces ocasionaba la, y esta es una cita, voraz usura, la cual, aunque más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercitada por hombres avaros y codiciosos, práctica que vino a aumentar el mal de hallarse los obreros entregados, solos e indefensos por la condición de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos y a la desenfrenada codicia de la competencia. Cierra comillas. Entonces, esa es la cita de Rerum Novarum de León XIII, con la que Lino Larouche empieza su libro sobre la ciencia de la economía cristiana y evidentemente, tenemos la esperanza de que el Papa León XIV siga en esa misma dirección de lo que se estableció en Rerum Novarum. Eso nos llevaría al centro del problema actual, que es el tema de economía, porque todos estos pasos preliminares o tentativos que he indicado solamente pueden ser duraderos si es que se resuelve el problema de fondo, que es el problema económico, el problema de una crisis sistémica eh, del sistema neoliberal actual. Ahora, es importante desde esa perspectiva ver la totalidad de la situación mundial, como les decía, verlo con ojo de pájaro, la totalidad, no verlo nada más dentro del respectivo país de uno. Helga Sepla-Rusch hoy en la mañana nos estaba comentando y recomendándoles en particular a los alemanes que no vieran la situación mundial desde la perspectiva política o emocional de Alemania, porque la situación de Alemania es un desastre total y eso daría pie a un pesimismo inapropiado, incorrecto. Lo mismo se puede decir respecto a varios países latinoamericanos, si no todos, pero no creo que sean todos, varios donde si vemos la situación local nada más, eso da pie a pesimismo, pero afortunadamente cada uno de los países, Argentina, la última vez que vi, Argentina forma parte de Sudamérica y la última vez que vi, Sudamérica forma parte del planeta Tierra. Y en el planeta Tierra hay tendencias extremadamente importantes, diríamos dominantes, que es lo que está pasando con el BRICS, con la iniciativa de la Franja y la Ruta y con lo que se vio expresado en la celebración del Día de la Victoria, el 80º aniversario que se celebró en Moscú esta semana pasada. Ahora, esto fue, como dijeron varios analistas rusos, casi una nueva reunión tipo Kazán, es decir, de los BRICS, porque Putin no solamente dio un discurso en el desfile militar, muy patriota, muy importante, no solamente habló en una reunión gala del Día de la Victoria, sino que tuvo como 15 reuniones con los 29 jefes de Estado que fueron a la reunión y fueron reuniones muy importantes. Ahora, la más importante de todas las reuniones bilaterales fue la de Putin con Xi Jinping. En el discurso que dio Putin en el desfile militar,
Dijo, entre otras cosas, lo siguiente: hoy nos unen los sentimientos de alegría y dolor, orgullo y gratitud, y admiración por la generación que aplastó el nazismo y conquistó la libertad y la paz para toda la humanidad a costa de millones de vidas. Dijo, recordamos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y nunca aceptaremos la distorsión de aquellos acontecimientos ni los intentos de justificar a los asesinos y difamar a los verdaderos vencedores. Dijo, Rusia ha sido y seguirá siendo un obstáculo indestructible para el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo, y se interpondrá en el camino de la violencia perpetrada por los defensores de estas ideas agresivas y destructivas. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Ahora, la referencia a Ucrania y el respaldo total y más que está recibiendo Ucrania por parte de las cuatro naciones del Apocalipsis, por así decirlo, que se fueron a Kiev para reunirse con Zelensky, en vez de celebrar la derrota del fascismo, estaban tratando de celebrar el resurgimiento del nazismo con Zelensky, que fueron Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Y las declaraciones que ocurrieron ahí fueron realmente impresionantes. Entre otros, Merz de Alemania le manda un mensaje a Putin diciendo que tiene que declarar una cese al fuego inmediato de 30 días, no puede imponer nada de condiciones y que cualquier arreglo de paz tiene que ser con la posibilidad y que se establezca un tribunal de justicia para enjuiciar a Putin como criminal de guerra. Ahora, esto es impresionante, o sea, el tipo está viviendo en otro universo. Los rusos están ganando en el campo de batalla. Ellos no tienen por qué dejar que Ucrania restablezca su capacidad militar por 30 días. Y menos todavía aceptar la idea de que Putin va a ir a un juicio tipo Nuremberg. Imposible. Pero Merz parece que no entendió las cosas así y sigue impulsando eso. Ahora, los rusos, como les decía, están diciendo estas cosas sin pelos en la lengua. Putin en la gala del Día de la Victoria le dio la bienvenida a todos los jefes de estados y dijo lo que se requiere para el futuro. Dijo, esta solidaridad y fortaleza en la consecución de un objetivo común de la Segunda Guerra es un ejemplo de incalculable importancia. Este ejemplo es especialmente importante para nosotros ahora que tenemos que abordar de nuevo la cuestión de los derechos soberanos de los estados y de los pueblos a su identidad e independencia. Y dice, hay que crear un sistema de seguridad y relaciones internacionales basado en los principios de la igualdad real y el respaldo de los intereses de cada uno. Y dijo, tenemos todos que preservar los valores que defendió la gran victoria, el día de la victoria. Ahora, Putin en la reunión con Xi Jinping hablaron de exactamente lo mismo. Fue una reunión de 7 horas donde eh, China declaró que tiene la intención de profundizar firmemente su relación estratégica con Rusia. Y también en la declaración final dijeron que Moscú y Pekín harán todo lo posible para contrarrestar los crecientes intentos de rehabilitar la ideología misántropa del nazismo y la superioridad racial y seguirán oponiéndose conjuntamente a la glorificación de los nazis y sus cómplices, el auge del neonazismo, al revanchismo militarista. Y las partes declaran su firme apoyo mutuo para garantizar la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y la estabilidad. Ahora, para quienes pensaban que podían meter una cuña entre Rusia y China, olvídense. Eso no va a ocurrir. También muy importante la participación del presidente Lula de Brasil en Rusia y tuvo discusiones con Putin ahí. También dio una conferencia de prensa bastante importante el 5 de mayo con periodistas chinos antes de viajar
también a China, donde está teniendo reuniones con Xi Jinping. En la entrevista con periodistas chinos el 5 de mayo, Lula dijo lo siguiente: el mundo no es de Brasil, no es de China, no es de los estadounidenses. El mundo está formado por casi 9.000 millones de seres humanos que habitan el planeta y que tienen derecho a vivir dignamente y bien. Dijo, el mundo necesita paz, paciencia, inversión y desarrollo para garantizar que los pueblos del planeta vivan en las condiciones dignas a las que tienen derecho. Dijo, Brasil puede hacer mucho solo, pero Brasil, junto con China, con India, con Sudáfrica y con los países que integran el BRICS, es mucho más fuerte. Podemos hacer mucho más. Y creo que esta orientación coincide totalmente con lo que Xi Jinping ha propuesto sobre la idea del ganar-ganar, lo que Putin ha hablado de que se requiere polifonía a nivel internacional y por supuesto con lo que Helga Seplarush ha planteado con sus 10 principios respecto a lo que tiene que ser la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Ahora, eh, sobre la situación del Oriente Medio. Hay discrepancias y peleas faccionales muy grandes dentro de Israel, todavía no suficientes para tumbar a Zelensky, pero sí son importantes. El diario Haaretz ha escrito editoriales diciendo que no podemos seguir adelante con este genocidio que nosotros, el Estado de Israel, está realizando en Gaza, y vamos a tener que mirar esto con nuestros ojos en el futuro. Un diario representativo de los intereses financieros, como es el Financial Times, también dice que es momento de volver a pensar la situación de Gaza. Esto no puede seguir así. El expresidente de Guyana, Donald Ramotar, que es una de las personas que ha participado de manera muy activa en las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz que Helga Seplarus lanzó, en la última reunión no solamente hizo un llamado a favor del Plan Oasis para abordar esta crisis de genocidio en Gaza, sino elaboró el concepto más amplio que va más allá simplemente del Medio Oriente, donde dijo que el desarrollo económico es un requerimiento, es un sine qua non para obtener justicia. No podemos tener paz, no podemos tener justicia si no tenemos desarrollo económico. Y creo que esto nos regresa al concepto inicial que estaba planteando de que hay varias cosas positivas que han ocurrido, pero hasta que no resolvamos este problema central de un sistema económico caduco, un sistema que está imponiendo genocidio por tratar de mantener una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares, mientras no se logre ese cambio, van a seguir surgiendo problemas que nos van a llevar tarde o temprano a la guerra. Y creo que la manera en que todo esto coincide con lo que dijo León XIII en Rerum Novarum es muy significativo. León XIII además tuvo una relación intelectual muy importante con la tradición del sistema americano de economía de Carey, por ejemplo, el asesor económico de Lincoln, que ya para fines del siglo XIX, cuando entró León XIII, fue una tradición muy importante del que sabemos que tuvo conocimiento León XIII. Esto obviamente coincide con algo que va mucho antes que simplemente el sistema americano de economía, el de Leibniz y de Hamilton. Es una expresión relativamente moderna del concepto fundamental de una economía que se basa en el concepto del hombre que está en el centro del verdadero cristianismo, el verdadero islam, el verdadero judaísmo, el confucianismo, el verdadero budismo y demás. Y es la idea de que el hombre está dotado de una capacidad creativa y por lo tanto potencialmente de amor al prójimo que hacen que la condición natural del hombre sea de bondad, de beneficio para el prójimo, no nada más para él de manera egoísta, y que por lo tanto podemos, y lo hemos hecho, crear un sistema económico coincidente con ese concepto del hombre. Es decir,
de beneficio mutuo, de expansión y desarrollo científico, cultural, tecnológico para todos, porque mientras más prospere el otro, prosperamos cada uno de nosotros. Ese concepto es lo que va a estar en el centro de la discusión de la próxima conferencia del Instituto Schiller, el 24 y 25 de mayo, que va a ser una conferencia presencial en el área de la ciudad de Nueva York, pero también por internet con interpretación simultánea al español, francés y alemán, donde vamos a entablar este tipo de diálogo internacional sobre las soluciones a la crisis actual. Y para darles una idea del nivel de discusión, voy a, sí, creo que lo tengo aquí a mano, darles una idea de lo que va a ser nada más el primer panel de la discusión sobre el nuevo orden emergente, donde va a hablar Helga Sepla-Rush del Instituto Schiller, Su Excelencia Naledi Pandor de Sudáfrica, la ex canciller de Sudáfrica, que llevó el tema del genocidio en Gaza a la Corte Internacional de Justicia. Va a hablar también Zhang Weiwei de China, un intelectual, una persona muy afín, muy cercana a las autoridades chinas. Va a hablar también Donald Ramotar, el expresidente de Guyana. Va a hablar también varios representantes de Estados Unidos que se oponen a la política imperial y quieren regresar a la tradición de Washington, de Hamilton, de Lincoln, de Roosevelt y de LaRouche, como lo son, por ejemplo, el ex embajador Jack Matlock, embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, el embajador Chas Freeman, un diplomático de carrera, el que fue el intérprete de Nixon cuando fue a China. Eh, Se me olvidó mencionar al inicio el profesor Dmitry Trenin de Rusia, también un intelectual muy importante, muy afín al gobierno de Rusia. Entonces tenemos representantes verdaderamente de alto nivel de Rusia y de China, de Sudáfrica, de Guyana, de Alemania, de Estados Unidos. Y va a participar también Scott Ritter, muchos de ustedes lo conocen, y también Ray McGovern, eh, una de las personas que más ha participado en la Coalición Internacional por la Paz, uno de los dirigentes, fundadores de los veteranos de inteligencia por la sanidad, por la cordura, fue invitado a Rusia para la celebración del 9 de mayo. eh, Tuvo una reunión con Peskov, entre otros, y va a participar también en esta discusión. Así es que todo esto simplemente como un pequeño aperitivo de lo que va a ser la discusión de fondo de 2 días enteros a los que están invitados todos para que participen.